Bueno, tengo entendido que esto es una serie que ustedes están inscriptos y que vienen como vinieron algunos y que van a seguir viniendo a otros, ¿no? ¿Es así? ¿De esto? ¿Estuvieron en el de Félix ayer? Así que son ya son un grupito. Bueno, de lo que me dijeron que se trata de esto es como desmontar un poco algún proceso que nos invitaron a hacer. Acá está Santiago Turene, que él es bueno, colega creativo y performer de este proyecto, porque para nosotros es mucho más complejo que una pieza. Con Santiago trabajamos desde hace ya varios proyectos atrás. Esto que es la serie Caníbal. Cuando digo que es más complejo, por eso se llama serie Caníbal, y esto es el capítulo 1. Nosotros trabajamos bastante procesualmente, ¿no? En lo personal creo que los temas por ahí que abordamos son mucho más complejos, o sea, la complejidad de los temas se nos hace difícil como resumirlos en un proyecto, como una pieza. Entonces, por eso la anterior era una trilogía, hicimos la trilogía antropofágica, esto es la serie Caníbal, es como que son temáticas o tópicos en los cuales nos adentramos a investigar y lo hacemos, me refiero a la creación de las obras, la investigación y la creación de las obras son nuestra forma de investigar sobre esos tópicos. ¿Sí? Nos metemos en estos temas no porque tengamos alguna idea, sino en realidad es porque tenemos un montón de preguntas y deseos. Y en realidad cada proceso creativo lo que hace es abrirnos una nueva pregunta. Entonces lo caníbal viene de la trilogía anterior, que es la antropofágica. La antropofágica, la pregunta es, en realidad está relacionado con el deseo hacia un otro que es distinto de uno. Y ahí nosotros nos relacionamos con el ritual antropofágico de los indios Tupinambá brasileros, lo que para ellos es el ritual antropofágico, que tiene que ver con el deseo de incorporar a un otro, porque es un otro deseado, es un otro que entiendo que me va a hacer bien, ¿no? Y ellos lo practicaban en estos términos de ritual, por eso es un ritual y no se trata de un canibalismo, ahora vamos a igual malentendido, por decir de alguna manera, sino que bueno, es una lógica de ritual entendiendo que se genera un dispositivo, se genera una instancia para que alguna otra cosa suceda. Entonces el acto de comer a esa otra persona está mucho más allá que la acción física de comer, sino lo más interesante de ese ritual antropofágico era que se comía ese cuerpo, se retira la persona, ¿no?, a un proceso de aislación, a procesar los afectos del otro sobre uno. Y eso era interesante porque cuando la persona sale de ese aislamiento, tiene un nuevo tatuaje y tiene un nuevo nombre. Es como la forma de dar visibilidad a la afectación del otro. Entonces es un otro deseado. En ese ritual, los aspectos que nosotros tomamos, debía tener todas sus complejidades, la veo aquella que se ríe cuando digo de comer al otro, pero lo que nos interesa es Ya viste, se desató en ese momento, pero es como un cúmulo de cosas que venían. Por ejemplo, se repartía el cuerpo, ¿no?, para ser comido, y la estrategia para repartir que se tomaba era, por ejemplo, si sos un guerrero, y la persona que estamos comiendo era un buen corredor, entonces a vos te tocan las piernas, las manos le tocan, o sea, era entendido que eso me iba a favorecer. Entonces es incorporar al otro con el deseo de cuando lo incorpore, eso es lo interesante, ya no soy más yo, ni vos sos más vos, sino que es un proceso de transformación, ¿no?, del otro sobre mí. Entonces no es esta cosa de fagocitar, ¿no?, de aprovecharse, de consumir al otro, sino exige o demanda una cierta disposición de ese cuerpo para ser afectado por el otro. Y eso era lo que más nos interesaba, ¿no? Inclusive la pregunta es cómo se disponibiliza ese cuerpo para dejar entrar al otro, que es lo más difícil, porque el acto de comer parecería que inclusive
no parecería tan difícil, ¿no? Esto lo quiero, me lo como. No, lo más complicado es disponibilizarse para que ese cuando entre me afecte y yo deje de ser mayor y no sea una acumulación de cosas que me voy comiendo. En la antropofagia nosotros lo que hacíamos era, nosotros desarrollamos metodologías para esto, porque está una pregunta y lo que decimos, bueno, ¿y esto cómo es? Tratando de diseñar una metodología o estrategia de trabajo, lo que hacemos es poner en juego todos estos conceptos, ¿no? Lo que nos interesa. En la antropofagia lo que hacíamos era comer a algo deseado que fuera de nosotros. En la trilogía lo que hicimos fue seleccionar 3 obras brasileras que amábamos. Me gusta decir que es de una noción súper simple, aquella obra que queríamos performar, que uno dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿Cómo no se me ocurrió a mí esto? ¿No? Que lo ves y decís, esto es como, se me tenía que haber ocurrido a mí esta obra, ¿no? Una relación de deseo súper básica. Entonces era, ¿cómo no? ¿Qué hace uno con eso que desea? ¿No? ¿Qué haces con eso? Y bueno, entonces vamos a comerlo y a dejarnos transformar por eso que uno desea. Entonces en esa trilogía lo que hicimos fue generar 3 piezas que se relacionan o se comen otras 3 piezas y analizándolo, las 3 piezas contienen de alguna manera esa otra pieza, pero no son esa otra pieza y nosotros jamás podíamos haber llegado a algo así si no hubiéramos comido eso que comimos. Pero esas 3 piezas son piezas que son ajenas, quiero decir, son brasileras, ¿no? Son otras con mayúscula. Y ahí lo que nosotros propusimos para la serie Caníbal era, ¿qué pasa si no hay un otro? ¿Sí? ¿Qué pasa si no hay algo preexistente como algo deseado ajeno? ¿Qué pasa si lo que nos comemos son nosotros mismos? Entonces ahí entra como esta noción de lo caníbal, cómo es generar un dispositivo para que no haya nada, no hay nada que antecede. ¿Sí? No hay idea sobre futuro, pero tampoco hay nada que antecede. Lo que hay es los cuerpos que acá estamos. Entonces la idea de la serie nos interesa porque no hay que estar generando obras, en realidad es procesual, es proceso, ¿no? Agarramos, hay un grupo de 5 personas, tiramos, nosotros lo que hacemos es investigar bastante en esto que decía como el dispositivo. Yo coordiné unos talleres de un laboratorio caníbal que le llamamos, que era para tratar de dibujar, de diseñar cuál es ese proceso. Generalmente trabajo en laboratorios con otros para diseñar esto. Después, bueno, tuvimos instancias con grupos online, acá en Montevideo, presencial, para tratar de llegar a eso. Y cuando ese dispositivo, metodología estuvo pronta, entendimos que ya teníamos algo con lo cual podíamos encontrarnos, ahí lo que hicimos fue, bueno, este grupo de personas, 5, para mí el 5 es la mínima unidad de grupo. En general me interesan los números impares, solimos trabajar en el pasado número 3 porque no es como la mínima expresión, pero ahora necesitábamos, en realidad nos habíamos propuesto 7 para que fuera un poco más complejo. Bueno, quedamos con 5, el 5 tiene el problema como que se hace redondo, muy fácil, hay algo que se termina como simplificando alguna relación, no sé, prueben, van a ver si con 5 te termina armándose una cosa orgánica muy rápidamente, ¿no? Algo que se cierra sobre sí mismo. Entonces queríamos un 7 para tratar de generar más inestabilidad. Estamos convencidos que precisamos cada vez más inestabilidad, más conflicto, en lugar de lo armonioso. Entonces, la búsqueda de siempre es cómo generar desequilibrios, cómo generarnos problemas, como la noción de estar siempre en el problema, la forma de estar activando constantemente al cuerpo, a los procesos, a las ideas, metiéndonos en problema y estar habitando y tratar de no salir del problema, o ese problema que conlleve a otro problema. Entonces no es buscar la solución del problema, sino es habitar y lidiar con toda la complejidad que puede tener un problema. Entonces esta idea de serie también nos relaja en la idea de qué vendrá después, no importa, podemos estar haciendo toda la vida igual capítulos de una serie, igual ustedes vieron, se saca la 3ª temporada, la 4ª, la 5ª, o sea, puedes estar toda tu vida haciendo capítulos de una serie, despreocupados de cuál será la siguiente obra, simplemente estás en un proceso. Y la serie duraría, estas eran nuestras ideas, la serie duraría hasta el momento que digamos, bueno, ya estuvo, tenemos como otras preguntas, entonces nos corremos y hacemos otras cosas.
Entonces también es como un intento también de resistir a todo aquello que se institucionaliza como obra, como producción, como creación, todo el peso de eso que se rigidiza. Hay como una preocupación constante de resistir todo eso, ¿sí? Porque convencidos de que la institución tiende a morir. O sea, porque se rigidiza y después la vida ya deja de correr ahí adentro, deja de tener problemas, porque para evadir el problema empiezo a organizar todo, sobre todo en sistemas de producción, digo, sea en producción de la cultura o en producción artística. Intento controlar, organizar para poder lidiar con eso y termina encapsulándose algo que termina ya no corriendo la vida ahí adentro y por lo tanto evitando los problemas. Entonces nuestra preocupación es cómo mantenernos en el problema y aliviarnos o resistir a todo eso que es la preocupación del futuro, de la producción y tal. Luego también asumimos, entendemos que en nuestra geolocalización, donde nuestros sistemas de producción tienen esta particularidad, ¿no?, de su precariedad, me refiero. Uno, tenemos que hacer, porque si esperáramos las condiciones ideales para poder hacer, esto quiere decir tener los dineros, los espacios, nunca haríamos, ¿no? Entonces nos largamos a hacer y generalmente cuando estrenamos cosas en realidad son procesos, les llamamos obras, pero en realidad estamos investigando algo, porque cuando lo abrimos podemos relacionarnos con un público y ver qué sucede, no especular qué le va a pasar a la gente, sino ir probando, ¿sí? Entonces las obras de alguna manera van como siempre mutando, no solo porque la obra en vivo lo permite, sino porque hay que tener disponibilidad para que la cosa mute, ¿no? Aunque sea una obra en vivo y dice, bueno, ya está, esto tuvo éxito, funciona bien con el público, ya está. Ahora me parece que el acto de valentía es decir, no, puede mutar, porque justamente tenemos la particularidad que es en vivo, entonces las relaciones cambian, los sentidos cambian, y eso también lo ponemos a prueba, por ejemplo, hicimos con acto 3 de la trilogía, la última vez que lo hicimos en Madrid, invitamos a un performer que no había visto la obra, y le dijimos, no veas el video, vamos a hacer una pasada, era una pieza de 11 performers. El ensayo general la vamos a hacer y vos te vas a meter ahí adentro y vas a ver, yo qué sé, ¿no? A ver qué te pasa. No en términos de improvisación, a ver qué siento, sino a lidiar con eso, porque es una obra bastante heavy, donde están todos re locos, y le dan 1 hora y media, y si el cuerpo no está alerta, bueno, que de hecho pasó, se lo llevan, de hecho pasó, Santiago lo reventó al dormir. Pero exige, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese cuerpo está accionando en el medio de ese ensayo y los otros cuerpos están accionando con ese otro nuevo cuerpo. Entonces no se trata de llevar a ese que entró para los caminos donde antes circuló otro, sino ver qué pasa con las relaciones con ese nuevo cuerpo. Después del ensayo general tomamos unas decisiones y pronto se manda, ¿no?, se presenta la pieza. Esos son problemas, porque quiere decir que las cosas no están resueltas. Pero nos interesa ese lugar en que la cosa no está resuelta porque el cuerpo se activa, ¿sí? Volviendo a la noción de la institucionalización, también el cuerpo se institucionaliza, ya lo sabe, ya conoce, ya está seguro, entonces pierde su nivel de alerta, pierde su capacidad de relacionarse con el presente. Y justamente nuestras búsquedas tienen que ver con ese cuerpo que nosotros llamamos 360, que es el cuerpo que está todo el tiempo lidiando con el presente. Hay una búsqueda de una cierta performatividad, que es un poco que venimos desde hace unos procesos atrás, que es buscando ese cuerpo con ese nivel de autonomía tal que le permite tomar decisiones en escena. Aunque tenemos la partitura, y muchas veces es bastante rígida, porque trabajamos mucho también desde lo visual, entonces componemos visualmente, pero es necesario que ese cuerpo esté accionando. Y también ahí, desde mi lugar, hay un convencimiento de que no hay mejor... Yo desde afuera jamás voy a tener una mejor propuesta que la resolución que van a hacer los performers estando en escena. Porque es en ese lugar, lidiando con el espacio, con el otro, con la apuesta, con la que se pueden tomar las mejores resoluciones que alguien que está mirando desde afuera, porque el cuerpo está totalmente inmerso en la acción. Entonces es de la acción que siempre va a haber la mejor respuesta. Sí. Creo que es un poco más complejo que espontáneo, porque exige un gran nivel de responsabilidad. Ese cuerpo no solo hace lo que le pareció, inclusive es bastante distinto a hago lo que me pareció, sino hago lo que debía ser hecho, y eso es totalmente cuestionable y discutible,
Pero es muy interesante porque cuando están ahí, hay inclusive algunos colegas con los que venimos trabajando y haciéndonos estas preguntas, no sabes por qué ni cómo, pero era eso lo que tenía que hacerse. Hay una resolución que es una inteligencia corporal, pero es por estar haciéndose cargo. Entonces, esa autonomía, no hay autonomía si no hay responsabilidad. Responsabilidad en el sentido de yo me hago cargo. O sea, yo no delego responsabilidad ante nadie, ni ante mis compañeros, ni ante la persona, alguien que está coordinando de afuera, ni ante el iluminador, o sea, nada, me tengo que hacer cargo de ese momento. Entonces, una vez que te lográs asumir esa responsabilidad y tenés la autonomía para tomar las decisiones, quiere decir que ahí estás vos lidiando con eso, es más complejo que la espontaneidad, porque sabés que cada acción tuya tiene un nivel de afectación en el otro. Entonces, es cómo es tu responsabilidad con la afectación del otro y qué es lo que el otro se afecta y devuelve como afectación. Entonces, es una relación en tiempo real. Y sobre todo a niveles que últimamente nos hemos metido como a trabajar en niveles físicos muy altos. Entonces no hay tiempo de sentarse a contemplar, pensar y decidir. Es en la acción pura. Entonces hay una búsqueda que venimos haciendo y acá en lo caníbal también lo pusimos ya como algo, un poco un tópico todavía más arriba, que tiene que ver con una búsqueda de una descolonización del cuerpo en términos de lo que vamos asumiendo como sujeto social, ¿no? A nivel del juicio, a nivel de lo ético, por supuesto. Entonces, cómo el cuerpo puede irse despojando, desencapsulándose de todo aquello que lo va normatizando, ¿no? Como sujeto social en este mundo, en el siglo en el que estamos. Lo que está bien, lo que está mal, lo que debía haber hecho, lo que no. Entonces, cuando a medida que el sujeto en la acción se puede ir despojando de eso, el campo de resoluciones frente a una situación es mucho más rica, mucho más potente y mucho más extensa. Entonces, es interesante porque cuando a mí me toca verlos de afuera, entonces hablo de mi experiencia de verlos de afuera, digo, yo no puedo creer lo que está haciendo. ¿Por qué no puedo creer? Porque no me hubiera imaginado que podía estar haciendo eso. No porque fuera loco ni nada por el estilo, sino porque mi experiencia de vida, lo que yo vivo diariamente, no me está alcanzando para adelantarme a una posible resolución. La resolución que están tomando en el momento de la acción es mucho más compleja, mucho más rica de todo lo que yo pudiera prefigurar. ¿Por qué? Porque los cuerpos están en ese lugar despojándose de todo esto que habíamos hablado, con esa autonomía tal, y esa es nuestra búsqueda, ese cuerpo con ese grado de autonomía. Claro que todo esto tiene una correlación en el campo de lo social y lo político. Nosotros investigamos estos cuerpos porque nos interesa el sujeto, ¿no? Como sujeto social y político. O sea, ¿qué pasa también con el sujeto? ¿Cómo nos vamos, ¿no? En las sociedades en las que vivimos vamos perdiendo nuestra autonomía y nuestra responsabilidad, delegamos todo el tiempo, en todos los ámbitos, estamos delegando responsabilidades. Entonces la idea es volver un cuerpo en que no delega. Entonces está conectado con el espacio, con el otro, con las acciones en el pasado y en el futuro. Hay algo que venimos investigando sobre el tema del deportista, los deportistas de alto nivel y sobre todo los deportistas que trabajan en tipo de deportes de equipo. Y, o sea, es interesantísimo porque el pasado, el presente y el futuro para mí están como superpuestos en un solo tiempo, porque es esa capacidad de escanear en la situación, analizar de dónde viene y cuáles son las posibilidades futuras, todo en un instante de segundo. Entonces esa superposición me parece que es la que estamos también buscando con esta performatividad. No hay un cuerpo que se relaja, sino es responsabilidad y autonomía absoluta. Hay un escaneo 360 de todo el espacio y una conciencia de qué lugar está ocupando mi espacio y cómo estoy afectando. Entonces es en relación a los demás, no estoy yo solo, sino justamente lo contrario. ¿Sí? Entonces la serie Caníbal, claramente nuestro tópico es muy interesante porque América fue denominada Canibalia, era una canibalia, una tierra de caníbales. Así fue denostado, digamos, por el conquistador. Estos que son unos caníbales, estos que hacen algo que yo no entiendo y por lo tanto los designo de la forma más aberrante que se puede designar al ser humano, que es el hombre que se come a otro hombre. ¿No? En la historia de la humanidad, en la religión, en la literatura, no hay cosa más aberrante que un hombre que come a otro hombre, ¿no? En términos de moral y de juicio.
es algo de lo que no se puede, inclusive no se puede nombrar, no se puede. Entonces, así es denostado digamos, el hombre originario que se encuentra el conquistador acá, y así lo escribe. Son tan salvajes que son unos caníbales. Quizás ni siquiera lo vieron comer, pero era una forma de, ¿no?, de designar a ese otro, para designarlo como algo más bajo y para justificar inclusive su proceso de colonización y de, digamos, de evangelización y todos los procesos que hicieron en estas tierras. Ese hombre salvaje, ¿no? Le pregunta, ¿cuál es ese, qué es ese hombre salvaje con el que se encuentra? Un hombre que no, y estoy hablando, ¿no?, se entiende en el contexto que estamos hablando, pero bueno, en el que no encaja en las normas con las que viene el colonizador, normas civilizadas de otra civilización. Entonces, ¿qué quiere decir? De ahí entra la pregunta, ¿qué es despojarse de todo esto en lo cual nos vamos, ¿no?, normatizando? La norma, lo que nos normatiza, nos lleva a un lugar de salvajismo, pero en realidad esa noción de salvaje vuelve a ser siempre algo que está dicho por un otro, porque uno a sí mismo ¿no? El ser a sí mismo no dice soy un salvaje, soy un caníbal. Generalmente es una observación de un otro externo. Entonces ahí empezamos con esta cosa de lo caníbal, de ese cuerpo. No es una búsqueda de un cuerpo primitivo, porque no tiene que ver con ese lugar, pero sí es una idea de un retorno a ese cuerpo, a un cuerpo despojado, a un cuerpo en el que todo el tiempo algo puede suceder que no. ¿Por qué nos interesa que suceda algo que uno lo puede imaginar? No es por hacer algo loco simplemente, sino es porque todo es posible. Cuando todo es posible, quiero decir, cuando las puertas están, las puertas están abiertas, es cuanto más, digamos, el ser empieza como a despojarse de todo lo normado. Justamente en nuestras sociedades lo que empieza a pasar es que cada vez tenemos menos opciones, seguimos patrones y es más difícil, está todo, porque interesa al sistema que todo esté más controlado, ¿sí? Entonces en la serie Caníbal lo que hacemos son 5 performances y diseñamos un proceso bastante riguroso. Nos interesa la noción de ritual. En términos de el ritual, lo que procura es generar una situación, un dispositivo. Si ustedes analizan la más burda idea que podamos tener de un ritual, es algo que sucede para que un santo baje, ¿cierto? Para que algo ocurra, ¿no? En cualquier ritual lo que intentan es generar algo para que algo suceda. Y lo que es interesante es que generalmente no se sabe cómo es la forma, la naturaleza en lo que eso baja, la entidad que sea. Hay una aceptación, inclusive, que a veces puede no bajar o no, pero está todo puesto para que eso suceda. O sea, se trabaja arduamente en el ritual y es muy riguroso. Todos los rituales tienen esa característica, es muy riguroso. Hay un trabajo esforzado, fuerte, no es voy a ver qué pasa. No, se trabaja porque realmente deseo que algo suceda, pero también comprendo que puede ser que no suceda, ¿no? No bajó el santo, hoy no era el día. Es interesante porque se acepta que puede no suceder. Entonces nos interesa los procesos de creación en ese sentido. Es muy riguroso, ponemos todo de nosotros para que la obra ocurra. A nosotros nos parece, estamos bastante convencidos en que la obra aparece. La obra entendido como obra de, ¿no? Como muchas veces decimos, encontramos la obra. ¿Qué quiere decir? No es que teníamos una idea de obra y íbamos y la construimos. Yo creo que si ya la tenés previamente, mejor desecharla, porque ya tenías la respuesta. No tiene sentido ir ahora ya a hacerla. Ya está. Nuestro objetivo es, hay algo que nos perturba, hay algo que nos seduce, y es ese proceso que nos lleva a transitar, a relacionarnos con eso. Entonces los procesos de creación en realidad son formas de relacionarnos con nuestros presentes, de tratar no de comprender, porque también el entender, comprender, tiene como una connotación como de, ¿no?, de agarrar. Ahora ya sé, como de empoderarse de algo, ¿no? Ahora tengo el conocimiento, ahora ya sé, tengo algo más. No, es justamente como eso, meterse en los problemas que decía. Justamente el estar en un problema, cuando alguien está en un problema, está totalmente vulnerable. Y esa es una noción que también nos interesa muchísimo, de estar habitando un problema, es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad en términos de que todo puede suceder, la vulnerabilidad en términos de puedo dejar entrar al otro, necesito al otro, ¿no? La persona que cuando estás vulnerable, hay una necesidad ahí también de afectos, el otro puede entrar de otra manera.
cuando capitalizás información, conocimiento o cuando controlás, el cuerpo se endurece. Entonces es más difícil que ese cuerpo pueda ser afectado por un otro. En cambio, cuando el cuerpo está más vulnerable, el cuerpo está vibrátil. Estos son términos de Sueli Rolnik, el cuerpo vibrátil, algo que está todo el tiempo vibrando, entonces cosas pueden entrar y salir. Cuando el cuerpo se posiciona, ahí ya no hay manera. Ya está, lo único que podemos hacer es tirarnos piedra de un lado para otro a ver quién quiebra algo, ¿no? Y entonces la búsqueda es justamente evitar el problema con esos cuerpos vulnerables y tratar juntos de proceder en ese ritual para quizás, porque la mayoría de las veces no aparece la obra, ¿no? Nosotros la buscamos, pero a veces que no, como el santo no bajó, pero igual seguimos intentándolo. Para que quizás la obra aparezca, ¿sí? Y cuando aparece es muy interesante porque nos toma. Es algo que nosotros no estamos buscando algo concretamente, simplemente lo vemos y decís, esto es. Y es muy difícil inclusive decir por qué esto es. Pero esto es, quiere decir que hay un campo de sentido, hay un mundo que despliega, que nos conecta de alguna manera, ¿no? En un campo, estaba hablando del universo del sentido, ¿no? Y decís, bueno, acá hay algo, acá empieza a aparecer algo, acá aparece la obra que nos compromete, que nos confronta, que nos desequilibra. Acá hay algo que de repente vale la pena seguir por ese camino. A veces seguimos por ese camino y después no llegamos, pero bueno, es como, hay algo acá que nos perturba. Creo que la perturbación, el extrañamiento son nociones también importantes. Yo siempre digo que lo más interesante, cuando yo siempre estoy así en la platea, procuro estar metida entre el público cuando están performando, y cuando alguien del público hace así, dije, sucedió, porque hay ¿no? La persona se involucra en el acto, no es aquello de acá estoy cómodo, vengan, denme, yo consumo, pagué la entrada, denme, sino que hay como un involucramiento, y está este gesto de, no entiendo, pero algo me pasa, ¿sí? Y eso es una buena señal. ¿Sí? Hay algo que me está comprometiendo, que me está seduciendo y no lo comprendo, porque a partir del momento que no lo comprendo hay una perturbación y ahí el universo del espectador se empieza a mover para tratar de que su mundo habite en ese mundo que se está desplegando. Entonces eso es una buena señal. Entonces quizás lo más interesante hoy en día para mí del arte contemporáneo tiene que ver con esa noción de extrañamiento y de perturbación. No aquello que da de respuestas y que establece, sino aquello que perturba, que tiene la capacidad de herirme, no porque sea dramático y ahora salga conmovido, sino me perturba porque no lo comprendo y tengo que trabajar, porque el público debe trabajar, ¿sí? El público, no, de nuestras nociones, no es aquel que viene lo mismo, ¿no? Consumí, pagué, ahora denme, no esa idea de producto, sino tenemos que trabajar, acá estamos todos trabajando, ¿sí? Los performers, los técnicos y el público también tiene que trabajar. Consideramos el ser como un sujeto activo, ¿no? Desde todo punto de vista. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Desarrollamos como esa metodología. Nosotros trabajamos en un lugar que se llama Campo Abierto, que es campo y está en Rivera. Entonces es en medio del campo y allá nos vamos. Los últimos, ya creo que las 4 últimas creaciones las hacemos ahí y ya se nos hace como muy difícil concebir otros procesos de creación que no sean en ese tipo de lugar. Donde hay bosque, donde hay noche, donde hay oscuridad, donde hay posibilidad, ¿sí? Después, por ahí vamos y volvamos a un estudio y tratamos de hacer una traducción, pero el campo de posibilidades que nos ofrece un lugar que no está arreglado, ¿no? Que no tiene un piso confortable, que hace frío, que llueve, o sea, que nos presenta, volviendo a la cosa de los problemas, para nosotros ahora representa Campo Abierto. Entonces nos vamos allá y yo lo que hago con el grupo de los 5 performers, mi lugar es coordinar el dispositivo, o sea, la metodología. No trabajamos en nada, o sea, no tiene que ver con buscar material, todo lo más alejado de la búsqueda de material, sino tratamos de que sea una metodología muy rígida, en la cual, como decía, no hay nada preexistente, sino es la idea cómo posibilitar que los cuerpos se coman unos a los otros. Entonces hay algo que se produce, me afecta, el otro produce algo, entonces lo que hace el sistemita es potenciar y posibilitar que se esté constantemente
comiendo y sobre todo evadiendo la noción de producción. Porque vos decís, bueno, hago esto, me quedó precioso. ¿Qué es lo que vas a querer? Que nadie te lo toque, te lo destruye, te lo roba, te lo modifica, porque me quedó tan bonito. Entonces, justamente, lo que tratamos en esta metodología es que se hace, el otro lo toma, lo modifica, y ahí va y viene, ¿no? Constantemente. Una cosa que también comprendimos es que no es posible, hay unos textos, porque esto, digo, la pongo acá porque esto después pueden acceder. Hay un texto acá, en general tenemos todo online, ¿no? Diario a bordo. Esto fue una noción que llegamos en un momento que fue como clave, esta idea de volver a tener hambre. No es posible comer si el cuerpo está lleno. Entonces, lo más importante, quizás la noción más importante del proceso de canibalizar, es despojarse, es cagar. Despojarte, despojarte, despojarte para dejar que el otro entre. Si está lleno, no entra. Entonces, inclusive todo el proceso empieza por una noción de hacer y borrar y borrar. Escribimos mucho, se escribe mucho los primeros días, ¿no? Se escribe, se escribe, se escribe, se tacha, se tacha, se tacha, a ver qué sobrevive. Entonces no es la operación de seleccionar, sino es despojar, 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 me despojo de aquello sin lo cual puedo seguir existiendo. Esa es como la noción, que es una operación completamente opuesta a selecciono lo que más me gusta, ¿no? Que quizás más tradicionalmente, o por ahí antes nosotros trabajamos, generamos material y tomo aquello, esto está bueno, después veo qué hago con esto. No, es totalmente lo contrario. Voy despojando, despojando y de repente me encuentro, ¿no? Voy en el barquito, voy tirando todo lo que digo, bueno, esta botella, bueno, puedo seguir sin la botella. Ahí este micrófono, bueno, qué bueno, pero puedo seguir sin él ahora. Capaz que después lo voy a necesitar, porque no quiere decir tirar a la basura. Ahora lo corro a un costado y sigo sin él. Y voy así y de repente me encuentro con que esto fue lo que sobrevivió. ¿Sí? Entonces la acción es deshacer, despojarse para ver qué sobrevive. Y eso cruza todo el proceso, ¿sí? Desde acciones particulares hasta digamos, la globalidad. Después acá ustedes van a encontrar que nosotros decimos este concepto, para sobrevivir como especie es necesario comerse. ¿Sí? Esto también es muy importante porque entendemos que como nos vamos conformando como especie tiene que ver con eso de la apropiación, de los campos que se van construyendo, de los campos de poder, de conocimiento, de información, ¿no? Esto es mío porque esto lo monetizo. Esto es, ¿no? La forma en la cual yo me puedo sobrevivir y relacionarme con el mundo, o sea, voy acumulando, ¿no? Voy comiendo, voy acumulando y después esto tiene un valor. Bueno, justamente lo que intentamos hacer en el proceso de caníbal, lo que está detrás a nivel como de pensamiento, es decir, no, se despoja todo y la única forma que podamos sobrevivir y no matarnos entre nosotros quizás es empezar a comernos. No acumular y comerse permanentemente. Estamos hablando en términos de la afectación, del otro, de estar casi como en una situación esquizofrénica, de que nada está fijo, es no fijar. Nosotros tenemos unos ejercicios que se llaman en casa, que lo que planteamos es, bueno, traes tus objetos y los organizás como si fuera tu casa, ¿no? Acá está el living, lo que hacemos todo, ponemos la plantita al lado, ¿no? La cortina, y decís, ahora sí estoy cómodo, me siento bien, todo lo que está alrededor me identifica, ahora me tiro en el sofá, inclusive es ese living, esa casa con lo que siempre pongo este ejemplo. Vos podés ir de tu dormitorio a la cocina a tomar un vaso de agua con los ojos cerrados o en completa oscuridad. La conocés tanto y te sentís tan confortable en ese lugar que podías transitarlo de ojos cerrados. Entonces la idea de esto es que después lo que planteamos como proceso, tomando esa imagen como referencia, es que ya yo voy a tu casa y me llevo el sillón porque me va a hacer bien en la mía. Entonces, cuando yo te saco el sillón, te desarmo y vos vas a tener que volver a organizar para volver a encontrar ese lugar que te hace sentido. Pero entonces vas y te sacás la lámpara a otro y la traes, y al traer la lámpara se te reconfigura el espacio. Entonces estás todo el tiempo reconfigurando, soltando aquello con lo que podés llegar a soltar en este momento y tratando de comer cosas que te parece que pueden hacer sentido, ¿no? O que te pueden hacer bien. Tomamos mucho los conceptos de Spinoza, filósofo de allá atrás, que habla sobre las cosas no están bien o mal, sino las cosas me hacen bien, ¿no? Afecciones tristes o alegres. Hay algo que me puede potenciar o despotenciar. Entonces elimina el juicio. Nada está bien o mal. Algo me hace bien o me hace mal. ¿Me potencia o me despotencia? Entonces esas son las nociones con las cuales trabajamos también en base a qué es lo que incorporás. Incorporás algo que te hace bien.
no lo que está bien. Parece simple, pero es súper complicado. Digo, son cosas que vamos evidenciando en el propio proceso. La norma para evitar o potenciar comer al prójimo y bueno, eso, despojarse. Todo esto está allí, ¿eh? Entonces, nosotros llegamos a algo que en realidad lo que es interesante es que no sabemos qué es. Y lo que se da, y es tan permanente, el otro día estamos hablando, y dice, bueno, que quizás la obra podía ser, sacamos de estas 4 cosas, tenemos 5, ¿no? Y dijimos, sacamos estas 3, nos quedamos con estas 2, y quizás la obra puede estar ahí. O sea, ya es algo que estrenamos, que lo mostramos, y todavía nos genera tanto problema, es decir, esto no está porque todavía no tiene la potencia en la cual uno dice, esto me perturba tanto, eso es lo que nosotros buscamos, esa perturbación, ¿no? O que hay algo que ahí aparezca que me haga mover otras cosas en las cuales ya afirmé como certezas. La idea es todo el tiempo desestructurar la certeza. Pero bueno, más o menos acá están los videos, eso lo pueden ver. Yo no quiero entrar a mostrar esas cosas que todos están ahí, lo pueden ver. Pero bueno, ellos acá en esta obra trabaja con el público. Terminó trabajando en una relación con las cosas y los elementos. Esto me parece que tiene como muy poco sentido, contar algo que... Háganme preguntas. Esto fue acá en el Solís, en la Zabala. Interesante porque esos cuerpos, bueno, huelen. Santiago suda mucho, es muy asqueroso. Pasan cosas, pero bueno, no son cuerpos que buscan como perturbar el sentido de, pero bueno, sucede. Y hoy justo tuve que contar esto, nosotros teníamos, Santi, ¿te acordás? Teníamos que hacer el preestreno en la Zabala, por el ciclo de danza, y el Solís tiene como una práctica que es, para estos programas de formación de público, traen a grupos de adolescentes a presenciar el ensayo general. Entonces estamos por hacer la obra, y una hora antes, y dice, bueno, van a venir el grupo de adolescentes, es un grupo de no sé qué zona, no me acuerdo qué barrio era. ¿Cuál era? De Marconi, y es un grupo de adolescentes liceales que están bajo un apoyo de una iglesia católica, un colegio. Era como todo así terrible dentro de las cosas que nosotros hacíamos como obra, decimos adolescentes, católico, contexto vulnerable, es decir, ¿cómo nos hacemos cargo? O sea, problemas, ¿no? No porque tengamos miedo, sino por decir, bueno, yo que sé, alguien puede venir y decir, yo qué sé, ¿no? Meter alguna demanda de algo estamos violentando, no por nuestros prejuicios o juicios, sino por el miedo de que estamos en una institución. Si lo hacemos en nuestro espacio, hacemos lo que queramos. Y entonces lo debatimos, nosotros inclusive llegamos a decir no, porque no queremos asumir inclusive una obra, un proceso que estaba muy abierto, la responsabilidad de la institución, las adolescentes y tal. Bueno, al final dije, no, ya están viniendo, están en el ómnibus, vienen, porque es 1 hora y media de viaje, ya está. Y hicimos la pasada con los chicos, tenían, yo qué sé, 14, 15, 16 años, una cosa así. Y empezaron ellos y empezaron las risitas, esa risita nerviosa de... Era como, fue arduo al principio, ¿no? Porque se tapaban, se reían, no sé qué, después la obra empezó a trascender, ya menos que dejaron de reírse menos, pero acá, viste, como decís, esto no funciona, por supuesto, esto es un fracaso, no debíamos haber aceptado. Y cuando abrimos a la charla, después con los adolescentes, era alucinante, porque en realidad ellos hasta confesaron que, bueno, que esa risita era su forma de relacionarse con algo que los tenían idea cómo relacionarse con esos cuerpos, con esas cosas que hacían, que era una risa nerviosa, porque ellos mismos lo expresaron. Y después empezaron a tener su propia lectura de los cuerpos, de lo que allí sucedía, que me pareció como súper interesante, también en términos de lo que nosotros podemos como prejuzgar de lo que pasa a veces con los contenidos, ¿no? Con otros públicos, y quizás en las dinámicas en las cuales venimos trabajando, que son como más abiertas a nivel de sentido, el otro queda solo y ve cómo hace para relacionarse con aquello. Entonces eso tiene que ver también con nuestra búsqueda del espacio con el otro. Hay un concepto de Roland Barthes que dice la delicadeza en términos de relación con un otro, en este caso el público, ¿no? El espacio que te doy, esa delicadeza de darte el espacio, en términos de
no te doy las cosas resueltas, no te estoy dando una respuesta de la vida, no te estoy dando mi opinión sobre las cosas, sino lo que estamos acá, estamos juntos en un espacio físico y con el suficiente espacio para que vos veas cómo se relaciona tu universo con esto, inclusive con la posibilidad de que no tenga nada que ver, ¿no? Pero se trata de un no control, sino dar los espacios, ¿sí? Y eso, Barthes es interesante porque lo pone en ese lugar como de delicadeza en una relación. Entonces es totalmente lo opuesto a la posesión, ¿no? En esa situación de que yo poseo, hay alguna información que tienen estos que los de allá no tienen. Entonces ahí el otro está tratando de desconfigurar o tratando de, ¿no?, de poner, de entender, interpretar, esa palabra interpretar que me parece totalmente fatídica, ¿no? La interpretación. Nosotros igual en nuestras prácticas también es una resistencia, una búsqueda a eliminar esa noción de la interpretación, eso que viene inclusive como del psicoanálisis, es como una perversión que viene del psicoanálisis, de interpretar todo. Esto haces así porque tal cosa, todo tiene un porqué. No, todo en la vida tiene un porqué y es mejor que no tenga un porqué, sucede. Las cosas suceden y uno ve cómo se relaciona, cómo traduce, cómo se afecta. La palabra traducción es una noción también súper interesante para nosotros, porque a veces nosotros observamos algo y tratamos de entender, bueno, ¿por qué lo está haciendo? Porque viene de tal lugar, porque es de tal país y porque su historia. O sea, tratamos de relacionar lo que vemos con un contexto allá. Entonces, cambiar, lo que intentamos cambiar es esa noción de interpretar o analizar de lo que viene para traducir. Entonces no importa de dónde viene. Lo que importa es cómo se traduce, cómo se afecta en mí, en el aquí y el ahora. Entonces, cuanto más abierto puedo manejar ese campo de sentido que estoy desplegando, le complicamos más al otro, decir, bueno, acá no hay nada que interpretar. Acá tenés que trabajar, configurar tu universo, tratar de relacionarte, y es eso lo que estamos proponiendo, ¿no? Un campo donde podamos convivir, pero cada uno con su autonomía, su responsabilidad como público también, de no consumo, de resistencia al consumo. ¿Qué más? Ayúdenme. Me dejan re sola acá. ¿Alguno la vio o no? ¿Alguno vio alguna de las obras que hemos hecho? Qué divino. Video. Santi, ayúdame. ¿Me sacaste la foto? Te dan ganas de hacerla. Bueno, esto es interesante, una cosa que estamos hablando en estos tiempos que todo es tan como complicado, ¿no? Decir, bueno, cómo poder seguir creando para seguir metiéndose en problemas, habitando. Yo personalmente digo, yo ya planté los tomates, ya coseché ya hice el huerto, ya habité la suspensión en esta temporalidad, pero hay como un deseo de decir, bueno, porque aparte un deseo se empieza a morir. Yo la otra vez decía, Santi, vamos a hacer esto para activar el deseo, porque es como que, uno parece que entra en esa cosa de que esto es para siempre, y el deseo debe ser activado, porque si no se fuma, ¿no? Y eso bueno, es parte de nuestras nociones también, cómo estar activando todo el tiempo ese deseo. Entonces decíamos, bueno, vamos ya a campo abierto y hacemos la 2, ¿no? Como nos facilita porque tenemos el ritual, lo único que hacemos es ponerle esa metodología, con un grupo de performers muy potentes en esos términos que estuvimos hablando ahora. Entonces, pero lo que estuvimos hablando era, bueno, hacemos la 2, pero en realidad trabajar sobre la 2 para que nos ayude a tratar de resolver algo sobre la 1. Por eso digo que es procesual. No es que la 1, sino qué pasa con esta 2, qué nos trae la 1 y cómo la 1 puede contaminar a la 2. De hecho, nos pasó con la trilogía, ¿no? Nosotros, la trilogía antropofágica, cuando empezamos a hacer la 2, empezamos a entender la 1 y después hicimos la 3 y modificamos, ¿no? Encontramos el sentido, no es que hicimos grandes cambios, pero encontramos sentido a la 2. Entonces, como también esta noción de la temporalidad, que no es una cosa lineal, sino, como antes hablaba de los 3 tiempos que se superponen, ¿no? De esta noción del deportista, que se superponen, también se superponen desde otro lugar. Entonces algo del pasado afecta al futuro, el futuro afecta al presente, como está todo el tiempo en diálogo y en negociación. Y es algo que nos entusiasmaba, que todavía no estamos ahí dialogando, porque bueno, tenemos que tomar coraje para dinero y un montón de cosas, ¿no? Encontrar estrategias para que eso suceda, pero lo que más nos interesaba era cómo afectaba la 1, la 2.
Ya hablé 1 hora, tiempo de preguntas. Yo tengo una duda con respecto a, por ejemplo, van a ir a campo abierto y cómo empieza la investigación. ¿Una práctica o esos cuerpos que se encuentran? Ahora caminan por el espacio, no sé cómo sería. Bueno, empezamos, lo primero que hicimos fue empezar por el ejercicio del en casa. Está todo así. 1, 2, 3, 4. O sea, uno habla, pero está todo así, es bastante rico, ¿no? Y yo soy la rompepelota y digo, oh, chicos, porque entra la adolescencia, ¿viste? En el medio del campo y hay que luchar con eso. Pero bueno, el primer paso que hacemos, que hicimos y que pretendemos seguir, es ese ejercicio que decíamos en casa. Entonces lo que se plantea es, dice, bueno, vamos a traer, cada uno trae 5 objetos, 5 palabras y 5 frases que se conectan de alguna manera, que te hacen sentido. No porque te resuman el mundo, sino justamente porque te lo compliquen, te seducen. ¿Viste esas cosas que tenés? Uno siempre, apelamos a que uno siempre tiene un montón de cosas que se cruzan, pero que no tienen nada que las una, ¿no? Muchas veces. Ese es el problema. El problema es eso es lo interesante. Un problema es eso, algo que no logro conectar. Se resuelve el problema cuando ya está. ¿Sí? Pero aquello inconexo, ¿sí? Esa es una situación ideal. Entonces lo que hacemos es, bueno, cada uno viene con sus cositas y arma lo que llamamos el en casa. Solo que en campo abierto, porque esto lo hicimos, o sea, lo practicamos en laboratorios y la gente hacía sus en casas en una mesita, un espacio así, ¿no? Traía el cuadernito, el libro que me gusta, lo que me regaló mi mamá hace 10 años y armaba. Y ahí empieza un juego, que es el juego de los sentidos. La idea es no tratar de hacer obra, en el sentido, ¿no? Cuando uno hace obra dice, eso es interesante. ¿Ustedes vieron que en los términos de arquitectura algo está en obra cuando no está terminado? Cuando se terminó la obra. Y en cambio, en términos artísticos, la obra es cuando se terminó. Entonces me interesan los términos de la arquitectura, algo que está en obra, en lo que se está obrando. ¿Sí? Que las cosas están en un campo lidiando y peleándose en lo que tiene que ver con los campos de sentido, ¿no? Entonces, bueno, van y colocan, yo qué sé, esto, trabajamos bastante sobre Solly Rolling, que la idea de la vibración. Esto acá, no sé qué me pasa, pero esto acá me produce, me complica la vida. Pero de alguna manera tiene que estar acá, porque si yo lo pongo acá, al lado de la silla, ya es otro. Entonces, lo que hacemos es instalar. El concepto de instalación dentro de las artes visuales es muy interesante, porque la instalación se despoja de esa necesidad comparado con lo que es la escultura. La escultura es un objeto, ¿no? Inclusive están ensambladas las partes, hay material que une, o es una piedra, es algo más compacto. La instalación, por algo es del campo de lo contemporáneo, puede ser cualquier cosa que las cosas estén en relación. Entonces buscando relaciones entre las cosas, pero en realidad que vibren. ¿Qué le estás mostrando? ¿Una en casa? A la tuya. Pero entonces trabajamos con mucha temporalidad. De repente tenés 5 horas para armarte tu casa. Eso es lo que nos provoca, lo que el campo nos da, es sobre todo la temporalidad. ¿Sí? Entonces, tenés mucho tiempo. Entonces van y se arman las casas. Y después es interesante porque viene la noche y de repente llovió. Entonces tenés que volver a tu casa al otro día y tratar de recomponer. Pero las cosas ya cambiaron de sentido porque pasó la lluvia. Y hay cosas que ya no tienen, ya perdieron su uso, aquello se mojó, pero tengo que volver a armar. Es muy interesante cuando viene la tormenta y tenés que volver a recomponerte. ¿Sí? O, bueno, cada uno se arma sus casas, entonces decís, bueno, ahora vamos a pasear por las casas y después hay una instancia que podés ir a buscar, salís de compras. Entonces salís y podés ir a agarrar cosas de las otras casas, pero no es que vas y las robás, sino vale decir, Santi, el teléfono ese me interesa. Y Santi, si lo quiere mucho, si es muy importante, va a pelear para que eso no se vaya. Pero yo lo quiero. Entonces ahí es muy interesante cuando empiezan así. Entonces el otro viene y le trae 10 teléfonos antiguos para ver si lo seduzco de que me dé ese teléfono. ¿Sí? Entonces al final me termina dando el teléfono verde y agarrando esos 10 teléfonos, y en realidad Santiago tiene un problema, porque le gustaron los 10 teléfonos, pero ahora qué mierda hace con los 10 teléfonos en su casa. Entonces lo que estamos provocando es todo el tiempo una inestabilidad en el campo del sentido. ¿Cómo esto le doy lugar?
Por eso es interesante la traducción a tu casa, de tu casa, ¿no? Al sillón, a esto, a lo otro. Vos fuiste allá, te trajiste 40 sillas, ¿y ahora qué hago con las 40 sillas? Pero las tengo que acomodar. Entonces empezás y tomás distancia, te alejás, venís, porque no podés desechar. O sea, la idea no podés desechar, tenés que encontrarle un sentido. Entonces siempre estamos trabajando en el campo del sentido, que es totalmente distinto a la noción del significado, ¿sí? No es que signifique, sino que el sentido siempre está en ese terreno más borroso. Tiene esa capacidad de seducirme, pero apavorarme. Es como la especie de abismo, ¿no? Donde me asomo y me seduce. Pero algo no seduce a los humanos mirar para abajo, pero al mismo tiempo te da terror. Entonces, eso es un buen síntoma, ¿no? Decir, bueno, yo quiero estas sillas, pero no sé qué mierda hacer, no sé qué va a pasar, pero bueno, me juego. Hay una noción de eso, de estar afrontando esos riesgos, ¿no? Que son esas pequeñas acciones, de ponerte todo el tiempo. No es que ya sabes qué vas a hacer con las sillas, las agarraste, las trajiste, o los teléfonos, y ahora ves qué hago. Bueno, esa es una de las estrategias. Después se va como complejizando, y aparte las casas se empiezan como a complicar, y después empezamos a aplicar otras nociones que tienen que ver con la traducción. Por ejemplo, después que habían hecho todo ese bardo en Campo Abierto, donde todo es posible, que había casas, ¿viste? Rodo tenía unas casas que eran, la instalación de él era una cosa, yo qué sé, como de no sé cuántos metros, unos caños, cosas así. Bueno, después nos fuimos a un estudio que nos tocó estar de residencia, donde era una caja blanca. Entonces hubo que hacer traducción. ¿Cómo traducís toda aquella casa ahora en un espacio totalmente despojado? Bueno, cosas que hicimos fue después habitar la casa. Hay un ejercicio que es habitar la casa, porque cuando instalás tu cuerpo está afuera, que lo interesante de la instalación es que hay una distancia, vos no estás implicado físicamente. Tu cuerpo no está dentro, vos estás armando, entonces te da la distancia de alejarte, como el que hace el mural, ¿no? El muralista viene, trabaja en el detalle, se aleja, o sea, ve el detalle, ve el todo, tenés esa posibilidad y no estás implicado en esa, ¿no? Como cuerpo dentro de la instalación. Pero después viene la complicación de que tenés que habitarla. Entonces ahora, ¿cómo se relaciona el cuerpo habitando? Después hay un momento en el que se habitan las otras casas. Sí, vas de visita a las casas. Y ahí vino esta topadora y entró a mi casa y me la hizo mierda. ¿No? Pasan cosas porque en realidad vos no podés juzgar. El otro vino a tu casa y hizo lo que quiso, ¿no? Invitaste a tu amigo a dormir y cuando el otro día, cuando llegaste a la mañana, había hecho una fiesta. Y bueno, y eso tiene que ver también con esa apertura, es asumir el riesgo a que otro habite, otro tome cosas, o después vos vas a habitar la casa del otro y tuviste una experiencia donde tenés que ver. Siempre tratamos de traducir a cosas muy, muy vulgares, ¿no? Como esto que decía, tu casa, ¿no? Tu casa, tu living. Vos fuiste, si te fuiste a la casa del otro y resulta que tiene yo qué sé, la cama está enfrente de una ventana y te gustó esa noción de tener una cama frente a la ventana que nunca la habías pensado. Entonces, yo me gustaría tener esto. Voy a mi casa, pero resulta que yo no tengo una ventana. Entonces, ¿cómo puedo en mi casa tratar de generar algo para que me pueda provocar eso que me provocó? Porque entonces no se trata de abrir un buraco y poner una ventana, sino es, ¿cuál es el campo de sentido que se me despliega cuando yo vivo la experiencia de estar frente a una ventana? Esos son todos los problemas en los cuales ellos se meten, ¿no? Porque aparte no se trata de dialogar, sino que cada uno está solo con sus pedos. Entonces, si bueno, yo vengo a mi casa, no tengo una ventana, pero entonces, ¿qué es lo que me pasaba? ¿Qué es lo que sucede? La experiencia de estar frente a una ventana. Capaz que no tengo una ventana, pero tengo una forma de traducir esa experiencia de estar frente a una ventana de otra manera. Y entonces capaz que pongo un jarrón. No sé, ¿no? Los procesos de traducción son muy interesantes, no solo por eso que decía de cómo repercute en uno lo que ve, sino porque en toda traducción, si ustedes traducen a nivel de lengua, se pierde un montón y se gana otras cosas que no estaban pensadas en la lengua originaria. Por eso los libros siempre están firmados por quien los traduce y a veces los traductores son personas que, las mejores traducciones se dicen son las personas que conocieron el que lo escribió originariamente, porque en realidad lo que están haciendo es metiéndote en el sentido de las cosas, porque las palabras no alcanzan, uno puede traducir literal. Claro, de ese traductor, para ver cuáles son los sentidos que estaba desplegando cuando escribe eso, porque la traducción literal no da cuenta. ¿Sí? Entonces, por eso es interesante el trabajo de traducción, porque vos tratás de traducir la sensación de la cama frente a la ventana y tenés que lidiar con ese campo de sentidos, que ni siquiera el sentido es algo que uno no puede. Eso es lo interesante del sentido, vos no lo podés explicar. Las palabras no alcanzan, ¿sí? Porque la palabra es muy concreta.
El sentido es algo que no podés, y si intentás, lo que haces es fracasar, ¿no? Cuando alguien te está explicando una sensación, y bueno, y es como, y empieza, cuando la gente empieza como así, es muy interesante, porque no lo puede explicar, entonces empieza como a tratar de buscar en un mundo, y empieza con gestos, y a tratar de comparar con cosas, ¿sí? Cuando la gente se enamora, ¿y por qué te gusta? Y no sé, ¿no? Y tiene, pero es re feo, sí, pero tiene algo que no sé qué, ¿no? Traten de observar cuando la gente trata de explicar algo que realmente le gusta, ¿sí? Que desea. No puede explicar tácitamente. Eso es de otro campo, ¿no? Cuando tratan de venderte un deseo con algo, si ustedes van a ver, cuando tratan de venderte algo, en realidad lo que te venden es un agenciamiento, o sea, no te venden el auto, sino que con el auto vos vas por la Rambla y las chicas te miran y no sé qué. Es interesante porque la publicidad no es el auto, es todo lo que sucede, porque en realidad el auto, pero es lo que, por eso es un agenciamiento de sentidos, lo que te puede generar el auto, el producto, lo que sea. A ver, traducime un orgasmo. Traducime un orgasmo, explícame un orgasmo. ¿Ah? Para todos es diferente, no sé. ¿Será para todos igual? ¿Viste? Es interesante. Te dije la pregunta y... No te alcanzan las palabras. Sí, porque el sentido tiene que ver con la experiencia, y la experiencia uno la puede relatar, pero el relato no es la experiencia. El relato siempre es pobrísimo, ¿sí? Entonces, es pobre. Es como te cuento, ¿viste los fracasos de cuento el atardecer? Te muestro una foto, el registro de un atardecer. No, vos sacás la foto con tu teléfono, 5 puntos no sé qué, de lo que estás viviendo, y dices, una mierda, te lo querés mandar a alguien y dice, no da cuenta, porque en realidad no es solo lo que estás viendo, es que vos... Exacto. Por lo tanto, es experiencia. Entonces, la experiencia, las palabras no dan cuenta. ¿Por qué estamos ahí? Por el sentido, porque el sentido tiene que ver con con la experiencia. Yo no puedo... Sprecher, el dramaturgo y director argentino, él lo explica con la Gestalt, ¿no? Él dice, ahí están los videitos ahí en internet y es muy simple. Él dice, bueno, acá tenemos el cuadrado, ¿no? Entonces tiene un cuadrado sobre un fondo, ¿no? Que es la Gestalt, ¿no? Figura y fondo. Dice, bueno, el cuadrado vendría a ser el significado. Lo puedo, ¿no? Acá está, que es clarito, las líneas. El sentido es ese lugar donde empieza a estar colocado eso que está en el borde de ese cuadrado. Y lo más interesante, dice él, es cuando ya esos bordes del cuadrado empiezan a estar más indefinidos, porque empiezan a mezclarse con ese sentido. Él trabaja dentro de lo teatral y muchas veces el teatro está mucho más cargado. Esa es la posibilidad que tenemos la danza, que nos podemos cagar en todo el significado para ahondarnos en esa cuestión del sentido. Y tiene esa complejidad también de perder al otro, porque el otro ya, cuando ya no encuentra un hilito en cómo relacionarse, ya dice, bueno, ya me perdiste, y ese es el momento delicado. Si lo perdés, ya no hay relación posible, ya se te fue, ya empezó a pensar en todo lo otro que dejó haciendo, y a lamentar ese tiempo que está compartiendo contigo. ¿Sí? Hay un texto de Deleuze, que se llama como plan de consistencia para deshacerse... Cómo hacerse un cuerpo sin órganos, algo así. Él dice cómo irse desestructurando de los 3 poderes que rigen al hombre. La iglesia, el psicólogo y el Estado, ¿no? La interpretación, la norma. Entonces dice, pero es tan delicado, dice que cuando se pierde toda la conexión, ahí aparece el esquizofrénico, o sea, ya no hay línea de... Él lo pone como esos ejemplos, ¿no? O el drogadicto, le llama a él en aquel momento, ¿no? Lo que pierde la relación con lo social, ya se nos cayó, ya no hay punto. Entonces, ¿cómo deshacerse de toda la norma, la interpretación, el juicio, pero manteniendo algo que nos tenga en relación?
Y eso, bueno, por eso, porque tenemos la suerte que la danza o las artes visuales nos permiten poder ahondar más, por lo menos que en lo que el teatro convencionalmente está establecido, ¿no? El teatro carga con esa historia del relato, de contar algo, de la palabra, que es tan complicada, la palabra es terrible, ¿no? Porque acota, bueno, nosotros, bueno, hay unos ejercicios que estamos tratando de hacer que tiene que ver, bueno, que vienen de otros colectivos, que es desenterrar las palabras, ¿no? Todo lo que la palabra puede abrir, todo lo que puede ser en lugar de reducir, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De desenterrar todo el campo del sentido, y no lo que la palabra produce, ¿no? La que la palabra indica. ¿Te respondimos a esto de qué hacemos cuando vamos allá? Nosotros entendemos la noción de ritual como este procedimiento rígido, en lo cual no lo cuestionás. Si vos empezás a cuestionar lo que estás haciendo, el ritual vos no podés cuestionar, porque cuando te empezás a cuestionar que si me saco los zapatos, que si tengo que cantar esta canción, que si tengo, ya pierde todo el sentido. Entonces el sentido del ritual es una fe ciega en que esto tenemos que hacer para que otra cosa pase, ¿sí? Y ese compromiso de decir, bueno, vamos a estar ahí, hay 5 horas que habitar y bueno, y ahí estás lidiando con esa temporalidad. La palabra compromiso es como muy complicada y tratamos de desecharnos de ella, pero sí tiene que ver una cosa como ese deseo de estar en ese lugar. Nosotros estamos llenos de rituales, desde los casamientos, los velorios, digo, tenemos rituales todo el tiempo. Para mí los rituales son estrategias para lidiar con los afectos, ya sea la felicidad, la muerte, la alegría, de estar contigo, nos tomamos un algo porque estamos contentos de estar juntos, es una forma de estar procesando los afectos. El problema en nuestra contemporaneidad tiene que ver cuando los rituales ya se institucionalizan, ya no tiene sentido. Entonces en realidad no estamos procesando los afectos, sino estamos cumpliendo con algo que ya se estableció que debía ser así. Entonces ya no tiene sentido como tal, sino que está en otro campo, digamos. Pero es interesante, y cuando cada uno se arma sus propios rituales, ¿no? De prepararse frente a entrar a escena, digo, por decirlo, cosas cercanas a nosotros, cuando vas a habitar una nueva casa, yo qué sé. No hay que ser muy creyente, por eso digo que es como, ¿cómo proceso esto? ¿No? Esto lo que quiero, lo que no quiero, ¿cómo lidio con esto? Los duelos son esos rituales para lidiar con el dolor. Y cada uno los procesa a su modo. Pero entonces es interesante porque son dispositivos para lidiar con los afectos y para que algo suceda, ya sea porque pueda encontrarme en paz o pueda soportar y trascender ese momento doloroso o pueda sentirme cómodo en algún lugar, ¿no? Habitar, en realidad lo que estamos hablando siempre es como de habitar, cómo habitar los espacios en lugar de salir corriendo de ellos, ¿no? No escapar a ellos, sino habitarlos. Y preciso, uno necesita de repente, bueno, capaz que hay gente que no, pero crear unas estrategias para poder habitar esos momentos, esos lugares. Entonces todo lo que tratamos es que en realidad toda la instancia tenga esa noción de ritual. Porque y sobre todo en que no nos estamos cuestionando cada cosa que hacemos. Bueno, eso intentamos, a veces tenemos bastante, pero
Sí, porque a partir del momento que decís, ¿y esto por qué está acá? Digo, hay lógicas de creación que tienen que ver eso, ¿no? Buscar el porqué. Decir, bueno, ¿esto por qué está acá? Y empezar, bueno, está acá por esto, por esto, por esto, por esto, no. En la forma que estamos buscando de nosotros trabajo, a partir del momento que empezás, ¿y esto por qué está acá? Ahí empieza a acotar, ¿sí? A un universo que inclusive está conectado más con la experiencia de lo vivido y no por lo porvenir, ¿sí? Porque yo voy a encontrar el entendimiento o la explicación de por qué esto está acá, no tengo otra forma que en función de lo que ya viví, ¿no? De mi experiencia. Es muy difícil imaginar unos monstruos no vividos, ¿no? No puedo, en general, si vos le decís dibujar un monstruo y más o menos configura algo en función de lo que conoce, lo que vio en las películas. Ahora, imaginarse un monstruo no visto es mucho más complicado. Entonces, si empiezo como a preguntarle mucho a la cosa en ese sentido, ¿qué puede ser? Lo estoy acotando a la experiencia. Entonces, le estoy reduciendo su campo de posibilidades. En cambio, si eso sigue siendo, trabajamos mucho esa idea de gerundio, habitando, siendo, estando ahí, preguntándole la cosa haciendo, no preguntándole en el terreno del por qué, cómo llegaste, qué sucedió, interpretando, sino insistiendo sobre la cosa, esa temporalidad lleva el cuerpo y el acontecimiento a un lugar que trasciende lo que yo conocía. Entonces, por lo tanto, me preguntas de otro lugar. Y dices, ¿y esto ahora? ¿Qué nos ha pasado? Y dices, ¿y ahora qué? ¡Ah! ¡Qué problema! ¿Viste? De llegar. Y bueno, yo qué sé, por algo llegamos acá. Porque no hemos encontrado situaciones de decir. Pero si le empiezo a preguntar por qué llegamos acá, nuevamente, es el psicoanálisis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Interpretar, reducir, en lugar de dejar que eso se desarrolle para donde tenga que ir. Entonces, despojarse de toda la experiencia vivida para dejar que encuentre su propio ser, que el monstruo encuentre su propia monstruosidad. Y sí, y aquella sí tuvimos, sí, porque bueno, ¡ay, qué pereza, qué pesado! Decíamos, qué pesado. Miramos con Santi, porque ya tenemos más años de trabajo, entonces no precisamos dialogar sobre las cosas, hay un entendimiento. Y aparte, uno entra en... Habla, los porteños hablan. Y en eso es tiempo que decís, podíamos estar siendo, ¿no? Podíamos estar siendo en lugar de hablando sobre lo que debe ser, ¿no? Es otra cosa, o sea, habitando la experiencia en lugar de dialogar. Pero bueno, es nuestra forma. Hay otros procesos creativos que trabajan mucho sobre el hablar desde ese lugar. Nuestra estrategia que tratamos de procurar es esa, evadir el campo inteligible, para evitar justamente porque estamos buscando otra corporalidad. O sea, lo que tiene que ver con, coherencia no, pero con esa búsqueda de un cuerpo que se despoja, ¿sí? De repente de lo que ya conoce para volver a lo que no es posible, porque nos interesa un cuerpo que no puede dictaminarse. La noción de Spinoza, Spinoza es precioso, Spinoza es del siglo XVIII y sigue siendo muy vigente, ¿no? Él tiene esa noción de que dice, nadie sabe lo que un cuerpo puede. Es una frase ya que lo tiene todo el mundo tatuado, grabado, ya de modé, pero sigue teniendo vigencia, ¿no? O sea, a partir del momento que vos decís, yo no sé lo que un cuerpo puede, en realidad lo que estás haciendo es abriendo el campo de posibilidades. A partir del momento que vos decís, esto es así, este cuerpo es así, lo miro y ya sé, ¿no? Entonces lo estoy determinando. Ocurre una operación de te determino, entonces ya más o menos te estoy reduciendo el campo de lo que es posible que vos hagas. Ya te interpreté, te reducí, te miré, ¿no? O sea, ya los leí. Entonces ya los acoté. En cambio, la operación esta que tiene que ver con despojarse, cagar, todo eso, estamos hablando en ese sentido, despojarse de esta operación de determinar lo que es posible, para entrar a desconocer lo que puede ser. Entonces estamos hablando en términos de, que es horrible la palabra, pero bueno, en términos de libertad, en el sentido de decir libertad de todo lo que pueda desplegarse, ¿sí? Y haciéndose cargo de eso, porque bueno, después pasan cosas en ese...
¿Vos decís de la metodología o de lo que sucede? No, de la metodología. O sea, vos decís, no sé, el paso 1, 2, 3, ¿no? Y como al momento de pensarlo, no sé, como que tuvo un interés ahí también Sí, a veces me interesa saber cómo las personas también piensan determinadas sí, prácticas o formas sí. de llegar a algo que, por más que no sepa a qué se va a llegar, también vos en tu cabeza pensaste cosas o Sí, a mí me interesa la metodología. La metodología para mí es una forma de pensamiento. ¿Sí? En términos también volviendo a Barthes, el método no como algo para llegar a algo, sino como para evitar ir a algunos lugares, ¿no? Como para que algo siga manteniéndose abierto, como para no cerrar, no reducir, para no poseer. Entonces la metodología en ese, para posibilitar la comida permanente de unos y otros. Entonces no es un método en el sentido como ¿no? Descartes, es decir, son pasos para llegar a algo, sino es todo lo contrario, pasos para obligarme o impedirme llegar a lugares que no quiero llegar, que tienen que ver con reducir, simplificar, interpretar y posibilitar que no hay nada más que el otro, que me lo tengo que estar comiendo, porque estamos solos en esta isla y si no nos comemos no vamos a sobrevivir. alguna metodología de lograr tanto el tiempo fuera de una zona de confort, Sí, afuera de sí, los lugares que sí. Hay una como una lectura también en relación más al lugar de la filosofía o de algunos autores, en este caso en relación con tus obras, o que has leído o que lees, y que después a partir de eso es que interpretás o haces tus interpretaciones de algunos conceptos que esos autores tiran como para llegar hacia determinados tipos de metodología. Sí, sí, es como que traduzco muchas cosas, en realidad por eso es una forma de... En casa, que viene de Celine Ronnie, que decir, la madre cuando lo ejemplifica súper así de la casa como los muebles, pero sí es un concepto como mucho más complejo también, pero que sí le permite a ella como bajar ese concepto en una práctica o en algo que entiende que libera, que hace eso, que permite seguir viendo y permite seguir trabajando en unos conceptos que también ya vienen desde un siento que como artista viene pensando ya desde hace un tiempo, que la apropiación, la cuestión del otro, del apropiarme, del Estado, eso, Sí. de la cosa. Sí, también la metodología, así, al simplificar la descripción, como él dice, armamos la casa, también es una estrategia para evitar discutir sobre ella. Entonces, no hay nada que discutir. Cuando dice visitamos las casas, dice, bueno, ahora lo que vamos a hacer es visitar las casas de los demás. Entonces, si nos ponemos a hablar, en realidad hay todo un concepto que está detrás, pero el reducirlo a una acción muy simple, decir, vamos a visitar las casas, voy a tomar de la casa del otro aquello que me gusta y me lo llevo a mi casa. Entonces, si entro en el concepto, si despliego todo lo filosófico que hay detrás, entramos ya en una discusión que no nos interesa. Entonces, si lo que tengo que hacer es hacer, porque eso tiene el ritual también, voy y ejecuto. Es lo que decía, si yo me empiezo a preguntar, ¿por qué me saco los zapatos al entrar? Ya no estoy habitando el ritual. Si me estoy cuestionando cada cosa, no tiene sentido con el ritual. Entonces, es rígido y voy y lo hago porque en realidad el sentido no está en ese acto que haces, sino en que algo puede suceder. Entonces, la búsqueda de algo que puede suceder, que cuando digo así no tiene que ver con la órbita de lo espiritual, no es que la obra de repente baja, sino que se enuncia, de repente está ahí, cuando estábamos haciendo acto 1 de la trilogía, de repente estábamos trabajando con no sé qué, y fue interesantísima, aparte siempre fracasamos muchas veces, ¿no? Entonces, en la trilogía antropofágica tenía también un ritual muy estricto, ¿no? Y una de las cosas era que había que hacer un montón de cosas y después había que pasar 24 horas sin dormir, porque apelamos ese cuerpo que estaba, viste, cansado, operando sobre algo, o sea, vos entrabas y hacías algo, era como no parar, pero para apelar a todo lo que iba procesando
Inclusive una vez lo hice en México y en el medio tenían que venir a hacer eso después de haber estado borrachos. Entonces venían borrachos, habían hecho la fiesta. Entonces era operar con ese cuerpo en el cual tenían que accionar. Entonces a veces tenían sueños, se acostaban, se levantaban en ese lugar y seguían operando sobre la cosa. Entonces es como bajar esos niveles de comprensión. Y me acuerdo que pasamos esas 24 horas y fue un fracaso, dormimos, fuimos a un lugar, en realidad fuimos a dormir. Yo dejé a mis hijos para ir a dormir en una casa vieja en la ciudad vieja, o sea, no tenía sentido, pero bueno. De repente se levanta Santiago y hace así con un carboncito, una cosita, y fue como, hay algo que se develó. Entonces es interesante porque si nos hubiera puesto como también dejar que la cosa suceda, porque nos dormimos porque yo qué sé, porque no había, yo qué sé, nos dormimos. Pero el habitar también tiene que ver con dar lugar a lo que suceda, porque no, tenemos que estar despiertos, vamos a pincharnos porque tenemos que estar, ¿no? Habitar significa otra cosa, o sea, es rígido en el sentido de, ¿no?, los pasos y las propuestas, pero es totalmente abierto a dar lugar a ese habitar, ¿sí? Entonces cuando decimos armar la casa, y estos es interesante porque la casa no está dicha, no tiene una dimensión, no tiene, ¿no?, qué es, entonces aparecen, ¿viste? Suceden cosas que por el habitar, y sobre todo habitar en el campo, porque aparece el agua, el perro, los bichos, la noche, el cuerpo está puesto en relación a otras cosas. ¿Qué más? Tenemos para una o dos preguntas más. Mira, nosotros hemos probado, ¿no? Hemos transitado como bastante por ahí como... Le estamos preguntando a cuál es el cuerpo, ¿no? De hecho, Alina es la que fue deportista y con ella tengo bastantes conversaciones a ver qué es lo que hace que su cuerpo tenga su autonomía. Y nos vamos a ver qué es lo que el deporte de alta competencia le dio, por ejemplo, ¿no? O sea, no quiere decir porque ella sea performer, es muy buena. Acá, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? La amamos, Alina. Alina, ¿dónde estás? Pero porque es muy buena, no porque hace físicamente algo que un entrenamiento le dio. ¿Sí? Hablo de Alina porque si hablo de Santiago se ruboriza, entonces mejor hablo de alguien que no está. ¿Por qué la amamos? Porque uno está así, a mí me pasa esto, yo estoy así, mirando un ensayo, una improvisación, y decís, no puedo creer. No puedo creer lo que está haciendo, no porque está haciendo 40 piruetas, sino porque está vinculando cosas de una manera que no puedo creer las cosas que está haciendo. ¿Sí? Entonces decís, es increíble, pero ¿por qué es increíble? No estamos hablando de destreza o de entrenamiento físico. ¿Sí? Lo que terminamos como cayendo es que hay o sea, quizás el performer que ha decidido ser performer, o sea, y que habita su vida como performer, tiene un montón de preguntas que las trata de resolver a lo largo ¿no?, de su vida como performer, que cuando nosotros nos ponemos a trabajar ya hay algo que está habitado. No quiere decir que hay otros cuerpos que puedan tener ese lugar de libertad, cuando digo, ¿no?, libertad, autonomía, responsabilidad, no quiere decir que, pero sí, o sea, estaría mintiendo si diría, ¿no?, estaría quedando como muy bien, si decía, cualquier cuerpo puede, sí, cualquier cuerpo puede, pero de alguna forma en la experiencia de trabajo nos viene dando que hay ¿viste? Tiene calle, cuando uno dice tiene calle. No es que tiene academia, tiene calle. Ha estado lidiando con esto toda su vida y entonces se te ve ahí como lidia con el problema.
¿sí? Entonces, eso no está, este concepto, digamos, no está generando una barrera, los que sí, lo que no. Lo que sí podemos dar cuenta que quizás esta calle de lo que estamos hablando tiene que ver con ese cuerpo que ha estado preguntándose un montón de cosas y habitando una cierta corporalidad. O sea, que sus preguntas tienen que ver desde la corporalidad. ¿Sí? Que a veces hemos intentado otras cosas y hay momentos... Porque nosotros también tenemos un montón de preguntas. ¿Qué significa la autonomía? ¿Cómo la entrenamos? ¿Viste? Son las preguntas últimas. ¿Cómo se entrena esto? Porque si no siempre estamos que vamos a hacer audiciones y elegir los que son más autónomos. ¿Viste? Es como re loco también, pero bueno, esto, ¿qué significa? Y aparte porque es una pregunta de que nos compete. Si esto nos interesa, ¿cómo se entrena esto? En el sentido de que es como, ¿cómo se despoja uno de un montón de cosas para tener este lugar de autonomía? Desde el lugar de lo... porque es muy loco, ¿no? Porque una cosa es esto y otra cosa es el cuerpo lidiando ahí con la cosa. Y bueno, nosotros hacemos audiciones, pero hacemos talleres en realidad, ¿no? Más que audiciones, es decir, bueno, vamos a poner nuestro material en relación. Entonces, en general, las audiciones son, yo qué sé, o son de 2 o 3 días, son de 4 o 5 horas, y es como un taller, es una situación de un taller de 3 horas, guiado, y en realidad es para poner un material en relación con otros cuerpos, y lo que siempre es la pregunta es esa, ¿no? Porque vamos, bueno, creo que capaz que fulano lo podríamos poner en un problema. En realidad nunca es, no, este cuerpo no puede, sino es capaz que lo terminamos sometiendo a algo. ¿Sí? Tiene que ver con eso, lo estoy sometiendo a este otro, lo voy a someter, porque ya sabemos a dónde van estos dementes. Entonces, voy a someter a ese cuerpo, hay como un lugar como de responsabilidad que a veces no sucede así. Vamos a someter a esta... Entonces ya nos vamos como entrenando en esa capacidad de tomar cierta responsabilidad si sometemos ese cuerpo a una situación. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿O contesto a mi hijo que me está preguntando por qué que si tiene de merendar o no? Mamá, vení acá. Yo no tengo una pregunta, pero me parece re interesante ese hecho del estar, como el no preguntar, sino, bueno, hacemos esto y estamos, sentimos, como, no sé, tremenda experiencia ahí wow, fuerte, ¿no? Como dejar un poco también el ego ahí que todo el tiempo quiere entender y comprender y interpretar. Y cuando ella preguntaba como ese hecho de la selección de personas, sentía como que a veces tal vez tenés un tremendo performance, una persona ahí, bailarín, todo, pero si no sabes llevar ese hecho de estar, ¿no? Como, Hacerse cargo. claro, como siento que, no sé, por ejemplo, Aníbal va más allá de si se bailar, de si se actuar, como eso, de estar presente, del aquí y el ahora, que siento que no cualquier persona se atreve a estar en el aquí y ahora, como hay que decir, tenés un chico no paraba de hablar, ¿viste? Como, cállate, está aquí presente y ya está. Como eso, me parece súper interesante también esas estructuras, romper con las estructuras, romper con las etiquetas, eso. Gracias. Yo te digo una cosa, por ejemplo, con mi madre yo detesto ver películas con mi madre, porque sobre todo las que son media ciencia ficción, porque empiezan a suceder cosas y dicen, ¡ah, mirá si va a ser! ¡Ah! Vas a tener, mirá si va a no sé qué, y digo, ¡ay, mamá, pero así no podemos! Entonces tiene que ver con eso, decir, bueno, yo entro y entramos, y empiezo a preguntarle, no voy a habitar eso que me está, ese mundo que me está desplegando, que no tiene nada que ver con nada, pero, ¿viste? Para mí desde un principio, pero le doy tiempo, lo habito, trato de relacionarme, donde empieza a decir, pero cómo va a tener esto, que es lo que hace mi madre, yo me levanto y mi mamá, no vemos más películas juntos, porque me la bajás, ¿no? Es como, no puedo. Claro, porque esa razón siempre está desde el punto de vista de tu experiencia de vida. ¿Sí? Entonces es reducir la mirada del otro a tu experiencia de vida, no contemplando inclusive las múltiples miradas
según las múltiples experiencias de vida que una cosa puede tener. A partir de que vos le interpretás y lo reducís, estás haciendo desde tu mundo. Entonces para mí es una postura muy soberbia. El mundo es muy complejo y hay muchas diversas formas de vida. Entonces, ¿cómo podemos evitar esa simplificación para abrir cada vez más? Sí, mientras hablaba también, lo traía como a la vida misma, que no sé, el amor, por ejemplo, todo el tiempo queremos saber qué es el amor, y para mí el amor es como súper amplio, no se puede explicar esto que decís, que me contaste que es una orgasmo, es tipo, no, sentilo. ¿Sabes cómo hacemos con Santiago? Le digo, Santiago, ¿quién te gusta? ¿No? A veces decimos, bueno, ¿con quién te gustaría estar? Pero no tiene que ver con quién baila bien o nada. ¿Con quién te gustaría? Pero no tiene tampoco que ver con lo sexual. ¿Quién te late? Me dice fulanita. Entonces a veces voy a ver a fulanita y vos, ay, Santiago, no me seduce. Bueno, no, pero sí, pero si a vos sí, ahí estamos, parecemos parece una conversación de viejos chotos, ¿viste? Como viendo algo de afuera, eligiendo como algo, pero en realidad está aplicado, lo pongo este ejemplo porque está aplicado en el lugar del deseo, en lo que no puedes explicar. Cuando decís, ¿quién te gusta? ¿Por qué te gusta? No sabés, pero hay algo que te atrae. Y eso es un buen síntoma. O sea, ¿con quién querés complicarte la vida un rato? No casarte, complicarte un rato la vida, ¿sí? Irte a tomar una cerveza, irte, ¿no? A la noche, tiene que ver con eso. ¿Con quién estimás con quién querés estar un rato? Entonces esos más o menos son nuestros criterios a veces para... Hay alguien allá, y no nos viene fallando, porque a veces cuando decimos así, che, tenemos una idea, bueno, generalmente no funciona, porque esa persona de alguna manera también tenía un deseo parecido. No falla esa, no falla, hay que mandarse porque no fallan. A veces sí, pero bueno, la mayor parte tenemos, es parte de. ¿Listo? No, porque nuestra relación con las cosas no tiene que ver con una conexión historicista, con lo que fue, sino muchas veces nos interesa más una relación con la historia llena de huecos, falsedades, ficciones, que en lo que en realidad es. O sea, personalmente mi relación con la historia es así, y así me interesa. O sea, la historia no con H, sino con la historia llena, sí, con minúscula y llena de fracasos. ¿Sí? Porque entonces es una historia con la cual vos te relacionás desde ahora. Porque vos llenás, desde tu presente, vos llenás todos los huecos. ¿Y de dónde los llenás? De tu experiencia de vida. Digo, yo trabajé con mi familia en relación al pasado reciente, nos metimos en un momento con las charrúas, pero de ese lugar, tratando de reivindicar la historia con todos sus agujeros, sus problemas, sus falacias y las ficciones. Porque para mí es más interesante la ficción de lo que no sé, porque en realidad está posado desde un deseo. O sea, yo quisiera que hubiera sido esto. A mí me seduce mucho más lo que quisiera que hubiera sido que lo que realmente fue. Porque ahí está implicado el sujeto. Lo otro y en realidad siempre falla la historia, porque es alguien que alguien contó, que el otro contó, que el otro contó. Entonces me parece más interesante la fábula al respecto porque en realidad si te pones a analizar debe ser terrible estos que se comían unos a los otros. No me quiero meter en ese tema. Claro. Sí, aceptar que la historia ya es un fracaso. Entonces jugar, si está todo lleno de falacias, entonces podemos hacer la nuestra, ¿no? Y una vez jugamos, era charrúa, se ponía una peluca, hacían cosas raras. Entonces tiene que ver con eso de reivindicar ese lugar en que la historia se hace desde